RSS. Este día será dedicado a la realización de las actividades coordinadas por el Artificial Intelligence and Data Science Club, y para la apertura de las actividades de nuestro club tendremos un mini taller titulado Introducción a Machine Learning a través de Google Collaborator, que será impartido por el doctor en Ciencias Álvaro David Orjuela Cañón. Antes de iniciar la actividad, déjenme comentarles que el ingeniero Álvaro David Orjuela es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de maestría y doctorado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, en el área de inteligencia computacional en salud. Profesor principal de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario, categorizado como investigador asociado por MinCiencias en Colombia. Actualmente es Senior Member del IEEE y voluntario del capítulo como profesional en la Sociedad de Inteligencia Computacional IEEE CIS. Siempre en Colombia. Dentro de sus intereses están el procesamiento digital de señales, la inteligencia computacional enfocada en redes neuronales en la salud y en métodos alternativos de apoyo al diagnóstico. Posee más de 10 años de experiencia como profesor universitario y ha publicado diferentes artículos científicos en conferencias y revistas especializadas. Sin más que agregar, más de decirle buenos días de nuevo al ingeniero Álvaro, le cedo la palabra. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. No sé si es mi conexión, pero lo escuchaba ahorita como intermitente. No sé si... Ok. ¿Se sigue escuchando así? No, Ok. pero ustedes me escuchan bien. Sí, se escucha perfecto. Ok, voy a intentar aquí compartir un archivo. ¿Se pueden por este chat enviar archivos? No, ¿cierto? Si fuera un link de Drive, seguramente. No, pero... Pensé que se podían enviar archivos por el chat. Ups. Si quiere puede compartírmelo en mi correo y yo se los envío a los correos de los participantes. Perfecto, listo, un segundito. Y mientras yo voy empezando. Bueno, buenos días. No sé qué tanta experiencia tengan ni con Python ni con Colab. La idea es hacer este mini curso supremamente básico. O sea, no esperen algo mucho más allá, pues porque no conocía la base de conocimiento de todos. Pero sí podemos hacer, hacer estos, digamos que correr estos experimentos. A ver, me dicen si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, se ve. Listo. Bueno, ahorita ya no. Sí, se ve su pantalla. ¿Sí se ve? Ok. Sí. Ahí están viendo mi pantalla. Si tiene una presentación en este momento, sí. Sí. Ok, entonces sí, sí se ve. Ahí se ve. O sea, estoy en el ambiente colaborativo de Google. Ah, excelente. Sí, 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 ¿Bien? Listo. se ve el color. Entonces, bienvenidos a este mini taller. Es súper mini, como decíamos, una introducción, es decir, una abrebocas. Yo creo que el objetivo de este mini taller es más dejar más inquietudes que resolver dudas, ¿no? Porque, como saben, o siempre me gusta hablar de que la programación es más de propio autoaprendizaje, es decir, practicando es que uno entiende el asunto. Antes de, me gustaría
Yo le envío un archivito a Carlos, que es un notebook, para poder entrar. Los que no conocen el ambiente colaborativo de Google, es solamente buscar en la nube colab.research.google.com. No sé si lo ven acá. Y ahí entran a este ambiente colaborativo de Google. Es importante que ustedes pues posean una cuenta de Gmail o de Google para poder entrar y usar el laboratorio. Es un laboratorio en la nube. Eso quiere decir que como tal, Google nos disponibiliza servidores para poder hacer experimentos basados en Python, en este ambiente parecido un poco a Jupyter, donde podemos desarrollar notebooks y donde podemos encontrar algunas prestaciones del sistema. Entonces, como primera tarea que ustedes deberían hacer es entrar a Google Collaborative y indagar un poco sobre el sistema. ¿Sí? Es muy versátil, es muy fácil de usar. Tiene muchas prestaciones, o sea, vemos una barra hacia arriba que me permite a mí tener diferentes opciones para edición, para manejo de archivos. Algo bastante importante aquí es que nos disponibilizan GPUs, digamos que más tarde sé que tienen un taller de Deep Learning, entonces el Deep Learning es mucho más práctico implementarlo en unidades de procesamiento gráfico, que muchas veces no contamos. Es decir, yo por ejemplo en mi casa no tengo una GPU en mi portátil, no tengo una GPU en mi computador de escritorio. Entonces aquí Google nos disponibiliza, si yo miro dentro de las opciones de Google Collaborative, aquí en la parte inicial, en entorno de ejecución, yo podría cambiar el entorno de ejecución y solicitar que me presten una GPU, ¿cierto? Y también, o una TPU, que esas TPUs pues son esos procesadores que propone Google y que ya están usando y que ya están comerciales, basados en tensores, ¿no? Por eso es el TPU, que son, como decía hace un momento, importantes para desarrollar Deep Learning porque, pues, digamos que esos modelos que son tan grandes necesitan este tipo de prestaciones. Entonces, yo creo que esa es una de las principales razones, además que es fácil implementar librerías y todo esto, ya vamos a ir viendo, pero pues la recomendación es que primero den una indagada en esta página para que ustedes puedan entender lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, como tal, uno puede crear estos notebooks donde es fácil o me permiten el Google o esos notebooks, yo puedo mezclar celdas de texto o celdas de código para ir comentando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo hice fue colocar la primera diapositiva de una presentación, solamente de forma introductoria, para poder manejar el entorno colaborativo. Entonces, dentro de Python, o sea, vamos a usar Python, ¿cierto? Y vamos a usar el entorno colaborativo de Google. Yo tengo las opciones de celdas de texto, donde en las celdas de texto puedo escribir diferentes cosas, puedo agregar diferentes imágenes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos formas de cómo cambiar el tamaño de letra, podría también volverla cursiva, generar hipervínculos, incluir imágenes, porque esto es importante porque a veces uno se enfoca mucho en el desarrollo de código y para comentarlo, no es una buena práctica es comentar su código, explicarlo, y pues estos notebooks permiten asociar la información que uno está trabajando en el código con factores externos, no solamente trabajar allá en un editor o en un compilador o bueno, lo que se necesite para correr el código. Entonces, esto es para celdas de texto, ¿listo? Celdas de texto en el Google Colab. También tenemos las celdas de código, ¿sí? Dentro de las celdas de código, uno puede pues correr sus códigos de Python, ¿no? De forma muy sencilla. Para correr, pues está la opción de usar el play. El play es este circulito, ¿sí? Entonces aquí yo puedo hacer el típico hola mundo, ¿sí?
imprimir mi variable A, que solo abundo. Lo podría hacer también con Shift Enter, si me gusta más la opción de manipular con teclado, Control Enter o Alt Enter para correr las celdas. Como les decía, aquí uno puede gestionar todos sus archivos, ¿sí? Puede crear blocs de notas nuevos, abrir bloc de notas que tengo, subir bloc de notas. Yo les envié un archivo que lo descargué aquí como archivo IPYN. Yo podía haberles compartido el código, pero a veces pasa que, bueno, dependiendo de los permisos, pues ustedes lo van a ejecutar al mismo tiempo que yo y bueno, pues es mejor que cada uno tenga el archivo y lo suba. Entonces es fácil aquí subir ese archivo que les envié a través de Carlos, se puede subir acá, es decir, yo puedo subir un notebook, ¿sí? Puedo buscar dentro de mi computador, aquí estaría el que yo les envié, ¿sí? Y lo sube uno y ya queda en el repositorio. También uno puede gestionar sus códigos a través de la conexión con GitHub, los conocen en la plataforma de GitHub, es de repositorios de código, es una comunidad muy grande. Si yo manejo Google y tengo mi Drive, pues puedo vincular mis carpetas, mis archivos al entorno colaborativo también, ¿sí? Y pues hay ejemplos que también es interesante que los puedan observar, detallar, porque pues permiten facilitar algunas herramientas o trozos de código. Ustedes saben que a veces la programación se enfoca en eso, como en poder utilizar. Yo lo admito, no soy de los mejores programadores, pero digamos que dentro de lo que se puede desarrollar de estas tareas, pues me permite a mí desarrollar experimentos en Machine Learning o en Deep Learning para obtener resultados dentro de lo que yo busco, que es ver esas aplicaciones de esos modelos. Entonces, solamente para que lo detallen, lo analicen, ¿sí? También podría gestionar aquí a través de las carpetas, es decir, yo podría vincular mi Drive a partir de esta carpeta, actualizar, podría subir archivos acá también, ¿sí? Que tengan mi computador. Podría dar una visión en términos de cómo están mis celdas organizadas, ¿sí? Podría verlas de esta forma. Yo aquí lo que tengo son 3 grandes puntos a presentar. Primero, pues esa introducción a Google Colab y Python, ¿sí? Una segunda parte que es el aprendizaje automático, como tal, que son ejemplos muy, muy sencillos, ¿sí? Entonces, dejémoslo aquí para ver qué archivos hay. Entonces, no sé si ya pudieron cargar el archivo, ¿no? De pronto a través del chat pueden ir preguntando cositas. Para los que ya están familiarizados con Python, pues yo puedo asignar variables tipo string o variables numéricas, puedo hacer listas, puedo hacer arreglos, ¿sí? Que pueda tener, que sean necesarios para la ejecución de mis códigos. Y podría partirlos en pedazos o hacer una sola celda con todo el código completo, ¿sí? A la hora de desarrollar mis códigos. Aquí también tenemos, pues, interpretar esta información, analizar qué está ahí, ¿cierto? Funciona como bueno, aquí tengo varias variables porque es que ya he hecho algunos experimentos que ahorita los vamos a hacer. ¿Listo? Algo importante es esa versatilidad en términos de las librerías, ¿no? Para importar librerías en Python, o aquí en este entorno particularmente, solamente es usar este comando import y la librería que querramos subir. Por ejemplo, y existen varias librerías dentro del entorno de desarrollo de Python, ¿no? Hay librerías para, en este caso la NumPy es para tratamiento numérico de variables. Están podríamos buscar esta de NumPy aquí, ¿no? Es decir, NumPy. ¿Sí? Indagar un poquito qué hace la librería. La documentación, siempre es importante seguir esa documentación para entender cómo funciona la librería, los diferentes ejemplos, ¿sí?
Esta pues me sirve mucho para estadística asociada con otras librerías adicionales, ¿sí? Para que ustedes puedan, o sea, hay un mundo de librerías que me permiten a mí analizar diferentes problemas y pues atacar diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, aquí uno lo que hace es agregar las librerías. Aquí uno agregaría la librería fácilmente, ya está agregada, y ven cómo se generó el chulito y el tiempo que demora en ejecutar esa celda. Yo podría mover las celdas también, podría generar vínculos, podría eliminar la celda, podría abrirla en una ventana diferente, ¿sí? Como decíamos, esta en NumPy pues es para tratamiento numérico en Python. Me sirve para hacer estructuras de datos, para hacer matrices y matrices multidimensionales. O sea, recuerden que básicamente el Machine Learning es una rama del álgebra lineal, de la estadística, es una formulación matemática que ya tiene su tiempo, ¿no? Ya inicialmente empezó con esa teoría estadística o ese aprendizaje estadístico de patrones a partir de postulados en el 60 y el 70, basado en esa teoría de la probabilidad y la estadística, que permitió ampliarse un poco a través del uso de equipos computacionales en la década del 90 y pudieron implementarse. Entonces, esto permitió que se aplicaran más, que no estuvieran tan atados a esos postulados de inferencia estadística tan rígidos en términos de que si no se cumple el test de hipótesis, pues no me va a funcionar, sino que aquí, pues, a través de la experimentación me permite trabajar un poco más, ¿sí? Entonces, aquí tenemos eso. Está el enlace, o sea, este es un cuadro de texto, podríamos verlo, este cuadro de texto aquí, si lo ven. Para crear este cuadro de texto, pues generamos la imagen y el enlace a la librería de NumPy que acabamos de ver a este lado. ¿Listo? Ahí podría seguir editando, ¿no? La celda de texto, pues si quieren editarlo. Yo quiero saber si tienen el archivo, si hasta ahí hay alguna pregunta. No sé, por el chat. A ver, miremos el chat. Asistir, aquel favor solo está habilitado 5 minutos. Para revisar su correo. Documento, listo, ahí está el documento. Sí. Ok, entonces hablemos un poquito de Machine Learning, ¿no? Entonces aquí. eh, a ver, presentación. Entonces, eso es bastante importante porque el Machine Learning es una teoría que viene de datos, ¿no? Viene de datos. Yo quiero aquí rayar, pero veo que no se va a poder. Entonces, aquí es que vamos a formular una función, ¿sí? Basado en datos. Espera un segundito que es que me enredé acá con esto. Acá. Quiero rayar. Necesito... no. Pa.
Me gusta rayar, necesito un tablero. Eso. Entonces, necesito un tablero. Listo, aquí tengo mi tablero. Listo, ¿ahí ven mi pantalla? Sí. ¿Me confirma Carlos si ven mi pantalla? Sí, se ve. Listo. Entonces, vamos a llamar que nuestros datos los podemos describir con una matriz, ¿sí? Una matriz X. La matriz X, donde las columnas pueden ser mis variables. Mis variables a tratar. Entonces, por ejemplo, podemos tener un problema bidimensional, x1, x2, donde tengo dos patrones a clasificar. Podríamos decir peso y talla, ¿sí? Y entonces tengo datos de personas con sobrepeso y personas sin sobrepeso. Esto para el caso de 2 dimensiones, pero yo podría tener una tercera dimensión o muchas más dimensiones. Entonces aquí tendría mis variables, un conjunto de datos que me describa para hallar sobrepeso. Podría ser talla, podría ser peso, cada columna, podría ser hábitos alimenticios, ¿sí? Y tengo información de diferentes personas, que serían mis ejemplos, ¿no? Digamos que la idea aquí es poder encontrar una función que me ayude a discriminar los que tienen sobrepeso de los que no tienen sobrepeso. Entonces, para desarrollar cualquier modelo de Machine Learning, yo necesito esos datos para poder aprender de ellos. Es como si yo estuviera en una ciudad nueva y quiero usar el sistema de transporte. Yo podría aprender a usar ese sistema de transporte usándolo varias veces, es decir, a través de la experiencia. Cada vez que yo experimente, cada vez que yo use, pues genero unos datos. Si vuelvo y lo uso, genero otro dato, otro dato, otro dato, otra muestra, otra muestra. Y entonces en mi cabeza como tal, ese aprendizaje se está dando a través de la experiencia. Casi que esos datos vienen a ser esa misma experiencia que tenemos al hacer las cosas, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es encontrar una función, ¿sí? De la matemática yo sé que puedo tener una salida, ¿sí? Y una función basada en esos datos. Pues volviendo al caso del sobrepeso, la idea es encontrar mi función que me describa esa salida, puede ser 1 si tiene un sobrepeso y un 0 si no tiene un sobrepeso. Entonces lo que voy a hacer acá es poder discriminar a través de esas variables o de esos datos la función. ¿Listo? Entonces, para encontrar esa función, yo necesito esos datos que me van a representar un universo de posibilidades, ¿sí? Yo podría tener, poder tener todos los datos de toda la población de una ciudad para determinar ese sobrepeso, pero yo no los tengo. Voy a tener un conjunto de datos finito, que son estos puntos que están acá, ¿sí? Esos puntos que están acá, ese es mi conjunto de datos X. Y lo que yo quiero hacer con ese conjunto de datos X es estimar una función que me describa toda la población. Por eso es que esta relación de la estadística es importante. Lo que quiero hacer es una inferencia. Pero entonces aquí nos vamos a apoyar de sistemas de entrenamiento para a partir de esos 4 puntos generar esa generalización, pues obtener esa generalización con respecto a toda la población. Entonces como tal vamos a encontrar una función h de x. ¿Cómo se logra? Pues esa función va a estar modificándose cada vez que yo le presento los datos. O sea, se van a ajustar unos parámetros dentro de ese modelo de Machine Learning. Ese modelo de Machine Learning básicamente es una ecuación como esta, donde lo que yo hago es poder modificar esa función h de x, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es cambiar esa función h de x. Y entonces,
cada vez que yo cambie, puedo evaluar el error, ¿sí? Yo puedo tener esa salida y puedo tener una salida que es una salida estimada, ¿cierto? De mi modelo. ¿Sí? De mi modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo podría evaluar un error del modelo. Ese modelo se obtiene a través de la diferencia entre mi dato real y mi dato estimado. ¿Sí? Recordando que el Machine Learning, ¿sí?, tiene modelos de aprendizaje supervisado, como es este caso, y tiene aprendizaje no supervisado. No supervisado. Entonces, en esta charla vamos a tratar supervisado, es decir, no supervisado no lo vamos a ver, podría ser para eventos futuros, pero lo que buscamos acá es igualar, ¿cierto? Si el error es igual a 0, quiere decir que mis datos o mis etiquetas, que son las que yo conozco, es decir, yo sé que corresponden, estos datos corresponden a un sobrepeso y estos datos corresponden a un no sobrepeso, ¿sí? Entonces, si yo llego a igualar que mi función h de x me obtenga un error a 0, es decir, que mi estimación del modelo, esto es lo que me proporciona el modelo de Machine Learning, sea igual a lo que yo tengo, pues ese error va a ser 0, ¿cierto? ¿Eso ocurre cómo? Pues con presentaciones sucesivas de datos, es decir, yo podría graficar ese error en el tiempo, o digamos que n es el número de datos que tengo, ¿sí? Aquí yo podría calcular ese error para cada una de mis muestras. Y entonces yo esperaría que al comienzo este modelo no tenga bastante error, pero que ese error vaya a disminuir cada vez que yo le presente los datos. Ese error va a tender a 0, porque esto se va a igualar, ¿sí? Mi función h de x va a obtener digamos que la esencia de mis datos, va a tener esa esencia de mis datos, y entonces, como tal, esa esencia de datos va a estar representada por la función. Y eso se logra a través de que lo que yo estime sea igual a lo que tenga y ese error disminuya. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es lo que vamos a lograr. Es decir, que básicamente esa función de h de x, ¿cierto? Si yo pudiera escribir esa función de h de x como pronto la ecuación de la recta para este caso, lo que hago es ajustar esos dos parámetros, en este caso la pendiente. O sea, aquí la idea es encontrar esa pendiente y ese bias, y yo los encuentro a través de forma experimental a medida que ese error va disminuyendo. ¿Listo? De eso se trata el Machine Learning, de ajustar unos parámetros dependiendo del modelo, porque hay muchos modelos de Machine Learning. Entonces, dependiendo del modelo, lo que yo hago es ajustar mis parámetros, que pueden ser estos u otros dependiendo del modelo, y a medida que el error va disminuyendo. Si yo aquí tengo, por ejemplo, yo podría probar con una pendiente de 3 y con un bias de 0 y calculo el error. Ah, bueno, tengo. Entonces, no, cambiamos la pendiente. Ahora voy a colocar una pendiente de 2 y un bias de 0. Listo. Va disminuyendo el error. Cambiémosla otra vez. Y entonces, al ajustar, al modificar esos parámetros, por eso consiste como es un proceso como de tuning, de aprendizaje, de entrenamiento. Lo que hago es modificar esto de forma automática, o sea, el mismo modelo va cambiando y va identificando cuál es la pendiente más adecuada para que mi ecuación de la recta, ese modelo estimado, sea igual a lo que yo quiero clasificar. Entonces, en eso consiste ese proceso. Se hace de forma automática, pero el por detrás de lo que está sucediendo ahí, pues es lo que sucede cuando se entrena el modelo. ¿Listo? Entonces volvamos al Colab. Vamos aquí al Colab, ventana.
Nada, aquí. Entonces, eso es lo que tengo yo acá en el aprendizaje automático. Esa imagen fue la que usamos ahorita para rayar. Lo que pasa es que aquí no puedo rayar, por eso tuve que ir al Paint, pero es básicamente el concepto. Acá es otro ejemplo similar, donde queremos clasificar, por ejemplo, róbalos de salmones en un proceso de producción de peces. Ese es un ejemplo típico, o sea, hay unos libros muy interesantes. En este caso, este es el libro de Water Classification de Dudan Hart. Y este es un ejemplo que usan en el capítulo introductorio, por si quieren revisarlo. Explica muy bien cómo a través, cada vez que yo voy aumentando variables, digamos que aquí solamente tenemos dos variables, que es un plano, voy a aumentar una variable 3, que sería un volumen, pero para una variable 4 ya no es fácil de abstraer. Entonces, por eso son tan importantes las herramientas de Machine Learning, sobre todo cuando tengo muchas variables. Digamos que la capacidad cerebral o de una persona no es tan trivial para encontrar una solución al problema, ¿sí? Entonces, acá tenemos ese problema donde queremos clasificar estos peces. Eventualmente el error difícilmente va a llegar a cero. Aquí vemos cómo se equivocan en algunos puntos negros y rojos. Pero la idea es esa. Tengo un vector de características donde tengo, en este caso sería el peso y el tamaño del pez. Y lo que quiero es clasificar qué es robalo y qué es salmón. Si voy metiendo más variables, tal vez mi función es más multivariada, por decirlo así. Permítanme usar esa expresión. Y podemos encontrar esa función que me ayuda a discriminar. Dentro de ese aprendizaje supervisado, existen dos aproximaciones. Una que es para clasificar, que es esto, o sea, 1 o 0, sí o no, o pueden ser más clases. Y existe una que es la de regresión, que es para estimar el valor de la función. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera estimar el valor del peso, podría generar un modelo que aprenda de datos y que a partir, no sé, del tamaño pueda estimar el peso, o a partir de otras variables, ¿sí? Del color, no sé, podemos estimar el peso. ¿Sí? Pueden hacer esas variables. Es importante también mencionar que la implementación de estos modelos de Machine Learning siempre deben ir acompañados del especialista en la materia que piensa usar la herramienta o el modelo. ¿Por qué? Porque muchas de las variables, por ejemplo, si aquí vamos a clasificar estos dos peces, alguien que sepa, un biólogo marino que sepa de peces, me puede decir, no, pero es que a través del tamaño yo no puedo hacer una discriminación entre róbalo y salmón. Entonces, la persona especialista me recomendaría no usar esa variable para que no sea sesgado, digamos, que el entrenamiento. Entonces, debe haber un equilibrio entre el uso de la herramienta desde el punto de vista computacional cuando uno genera la variable, cuando uno genera los modelos, y una parte del especialista que la va a usar. ¿Listo? Entonces, eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para el Machine Learning? Pues datos, ¿no? Porque pues para entrenar los modelos necesitamos esa matriz X de datos para poder poner a iterar y que me encuentre mis parámetros allá dentro de ese modelo de Machine Learning. Entonces, aquí lo que hacemos es, primero, obtener datos. Entonces, hace algunos años era más complejo implementar modelos de Machine Learning porque no se tenían repositorios como los que se tienen actualmente. Este es un repositorio de la Universidad de California, ¿sí? Está creo que aquí, donde tenemos diferentes bases de datos enfocadas para clasificación, para regresión, para clustering, ¿sí? Diferentes problemas, son muchísimas bases de datos con diferentes aproximaciones en áreas de ciencias de la vida, ciencias físicas, ingeniería, ciencias sociales, negocios. Bueno, ahí hay bastantes. Es un repositorio bastante antiguo. Miren que hay bases de datos desde la década del 90, inclusive más atrás, el 87, y me describen los problemas para clasificación de patrones, arritmias, problemas biomédicos. Bueno, es uno de los repositorios más conocidos. Hay otros, como el de GitHub
como el de Kaggle. O sea, ahorita hay mucha información disponible para empezar a practicar Machine Learning. Y siempre es un reto poder hacer un mini taller de estos porque, no sé, ahorita hay mucho recurso disponible en cuanto a videos, a páginas. Entonces casi que uno dice, bueno, pero eh, ¿qué puedo ofrecer yo un poco diferencial pues, para que no sea recursos que ya encuentran ustedes en la nube? Entonces, cuando me propusieron el taller, listo, dijimos, vamos a hacerlo, pero entonces después dije, bueno, pero ¿qué ofrezco de diferencial si igual hay ahí pues varias cosas en la nube? De pronto, ahorita dejamos una sesión grande de preguntas para eso. De pronto la interacción es lo que uno no tendría cuando uno tiene un video, o cuando uno tiene un blog, o cuando uno tiene algún post que analizar. Entonces, de todas esas bases de datos, yo le consultaba a Carlos, me decía que son más que todo ingeniería eléctrica. Dije, bueno, busquemos algo con ingeniería eléctrica. Entonces, aquí está esta base de datos que se enfoca hacia la eficiencia energética. ¿Sí? Aquí me describen el problema. Dicen, es una base de datos multivariada, dice que tiene datos reales y datos enteros. Podemos asociar la clasificación o a regresión, ¿no? Además de eso, pues tiene un número de instancias. Instancias es el número de filas en mi matriz X que acabamos de dibujar. Y 8 es el número de columnas que tiene mi matriz. ¿Listo? Bueno, y algunas características. Siempre es importante revisar la fuente. Recuerden, si van a usar la base de datos para reportar algún resultado, pues citar a los autores que la desarrollaron. Y acá me dicen de qué se tratan los datos. Entonces dice que son 12 edificaciones diferentes que fueron simuladas en un software, y que la idea es poder obtener información sobre la carga de calor o frío en la construcción, ¿no? O sea, como estimar esa carga para poder acondicionar temperatura, por ejemplo. Entonces, si yo hago una construcción más eficiente, que esté orientada hacia el norte, que le llegue la luz, entonces puedo jugar con esa eficiencia energética y no consumir energía, por ejemplo, eléctrica, ¿no? Entonces, me describen los atributos, es decir, los atributos son mis entradas, si lo ven, son esas variables X que acabamos de pintar también en la matriz. ¿Qué atributos son? Pues, pues algunas variables hay de eficiencia energética, la superficie del área, el área de las paredes, el área del techo, digamos que la altura de los pisos, la orientación, la cantidad digamos que de vidrio en la construcción para que entre luz, etcétera. Y dos salidas que tienen que ver con la carga en calor y la carga en frío, es decir, que tanto se enfría fácilmente o va a tener temperaturas, ¿no? Ustedes saben que las construcciones, dependiendo de las ciudades, por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy fría, estamos teniendo mucho frío acá, entonces, si yo la diseño mi casa para que mantenga el calor, quizás deba tener menos vidrio, en menos ventanas. Bueno, no soy especialista en eficiencia, por eso digo que es necesaria esa interacción con el especialista. Pero entonces uno diría, bueno, ¿qué será mejor? ¿Tener más vidrio, menos vidrio para mantener el frío o el calor? Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿para qué hice la base de datos? Igual, acá está una imagencita de eso y el hipervínculo a la base de datos. ¿Listo? Ahí está. En el mismo archivo del notebook. Listo, entonces vamos a traer los datos. Entonces hay varias formas para poder cargar los datos en el Colab. Una es poder obtenerla directamente del hipervínculo, ¿no? Entonces yo le doy el hipervínculo de la base de datos y él me la va a cargar. Algo que nos faltó mencionar acá fue que yo veo la descripción y puedo ver los archivos. ¿Sí? Aquí. Entonces aquí me dice, mire, aquí está el archivo, ¿sí? Entonces yo podría descargar ese archivo que me dicen que está en Excel. Entonces yo lo puedo guardarlo. ¿Sí? Lo puedo guardar, yo ya lo tengo acá en mi computador. Ustedes pueden descargarlo si quieren. Entonces, esta primera opción, como tal, no necesita que la descarguen, sino que él automáticamente, el notebook la llama a esa página y la mete aquí en el entorno de trabajo en el entorno de trabajo de ese Google Colab.
¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros al correr esta celda, pues ya me carga aquí, este es mi espacio de trabajo, aquí son los archivos que están como en ese espacio de trabajo, en esa RAM del equipo que yo estoy usando, pero yo también podría cargarla acá, ¿sí? Yo podría subir el archivo que está aquí, si aquí le cambio el nombre, bueno, lo subió, pero entonces me va a quedar duplicado, ¿no? Que tiene el mismo nombre. Yo puedo actualizar acá para visualizar los datos o puedo correr aquí, ¿sí? Para que me traiga ese archivo, ¿sí? Yo podría aquí también abrir el archivo. Descargué. Podría descargarlo, renombrarlo, borrarlo, ¿sí? Actualizar, etcétera, con ese archivo. Entonces aquí lo que hace es ya llamar ese archivo o lo podría montar. También podría enlazar o montar mi Drive. Si yo lo tengo en mis archivos del Drive de Google, también puedo generar una celda que me enlace esa carpeta en mi Drive y yo puedo trabajarlo ahí también. O puedo guardar mis archivos de resultados ahí también. Entonces son algunos ejemplos. Aquí lo que quería mostrar era que yo puedo llamar ese archivo obteniendo esa información de allá. ¿Listo? Bueno, entonces, como decíamos, lo más importante son los datos. Entonces ya tenemos el archivo con los datos. Ahora necesitamos importarlo en alguna variable. Entonces para eso usamos la librería de pandas, que también es bastante conocida y bastante versátil. ¿Sí? Esa librería de pandas me permite hacer muchos ejercicios, me permite trabajar los datos como data frames, que son básicamente algo similar a como, hagan de cuenta que estoy haciendo trabajo con Excel, pero allá, o sea, como saben, el Excel pues es un programa aparte, pero yo podría cargar aquí en forma de mi tablita. Entonces, yo puedo cargar acá, asigno una variable que se llama dataset y cargo el archivo de Excel que ya tenemos acá. Debe estar acá para que lo pueda cargar o si no, pues va a generar problema. También existe leer pues archivos CSV, son los separados por comas. Si yo aquí hago puedo observar las características de la función, ¿sí? Para poderlo cargar. Y nada, entonces ahí pueden ustedes correr y cargar el archivo, ¿sí? Entonces él me dice, me visualiza casi que la matriz, si recuerdan, y acá nos decía el repositorio que eran 768 instancias y 8 columnas. Entonces tengo las 8 columnas, ¿sí? Las 8 variables, y tengo dos salidas, lo que decíamos, esta es la de frío y esta es la de calor. Perdón, al contrario, esta es la del calor, esta es la de frío, ¿no? Y tengo mis valores, entonces tengo mis instancias, que son esas filas, ¿sí? Para trabajar, necesito esos datos. Entonces lo que vamos a hacer es poder generar un estimador de esa carga de frío, perdón, de esa carga de calor, a partir de esas variables X1 a X8, que son el área de las paredes, el área del techo, la altura del piso, todo eso son variables para identificar cómo sería la carga de calor en esa construcción, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es una estimación, una regresión basado en esos datos que están aquí como entradas. ¿Listo? Básicamente lo que vamos a hacer es mi función, obtener la función h de x son esas variables, y h va a ser esa función que vamos a encontrar con la estimación. ¿Listo? Entonces, aquí hay que hacer, pues, siempre hay que ser crítico con los datos, de pronto revisar la forma, de pronto quitar valores perdidos, ¿sí? Dentro de la matriz. Mirar, a veces también se normalizan, pues aquí vamos a usarlos tal y como están, pero hay que normalizar las variables, ¿sí? Hay que normalizar las salidas,
¿cierto? Y entonces aquí hay que, bueno, tenemos la base de datos. Para encontrar la función h de x es necesario partir el conjunto, por lo menos, en dos subconjuntos, uno de entrenamiento y uno de test, ¿sí? Entonces la idea es coger todos los datos, generar un conjunto de test, uno para entrenar el modelo y otro para evaluar si ante datos nuevos el modelo funciona, porque muchas veces lo que se tiene es que se sobreentrena el modelo, solamente aprende de los datos de entrenamiento y cuando yo le presento un dato nuevo no va a funcionar. Entonces es importante por lo menos separar eso para que no quede sesgado el entrenamiento, no parte genera el modelo, entrena y después mira, venga, ¿cómo es que funciona con datos externos? ¿Listo? Vamos a hacer entonces eso. Pues ya como tenemos los datos en mi variable dataset, es mi tablita o mi matriz, entonces yo podría hacer la división manual, ¿sí? Entonces puedo partir el dataset en un 70% para el entrenamiento y el restante para el test, ¿sí? Y genero también mis etiquetas, recordando que esto es un aprendizaje supervisado, ¿no? Es decir, las etiquetas pues van a ser las salidas o mi columna, estas van a ser mis etiquetas, la columna Y, ¿no? Recuerden que está el Y el Y estimado, que es ese Y sombrerito que es el que me va a generar la salida de mi modelo entrenado. ¿Listo? Entonces aquí lo que tenemos es generar esos conjuntos de entrenamiento. Puedo ver el tamaño, ¿no? Eran 768, si no estoy mal. 68, pero aquí lo que tenemos es 537 para el entrenamiento y 231 para el test. ¿Listo? Entonces ya partimos y podemos entrar a formular cómo obtener esos modelos de Machine Learning. ¿Listo? Para eso, pues está otra librería, que es la librería de Scikit-Learn. ¿Sí? Es esta. Entonces también es una documentación, es bastante importante llegar a documentarse en la librería de Scikit-Learn. Perdón. Entonces vemos que dentro del Machine Learning están las tres funciones importantes. Estas dos de aprendizaje supervisado, que decíamos que íbamos a hablar de aprendizaje supervisado, y esta es para aprendizaje no supervisado. Dentro de aprendizaje supervisado, la que vamos a usar es regresión, ¿no? Que es estimar el valor de la carga de calor de nuestra construcción a partir de esas variables que tenemos como entrada, que es pues, los tamaños de las paredes, del techo, lo que ya hemos mencionado. Entonces es chévere esta librería porque tiene ejemplos, ¿sí? En una parte 2 podríamos analizar lo de la búsqueda de parámetros de los modelos, porque pues ese tema de hiperparámetros también es un tema a tratar. Podríamos tener preprocesamiento, bueno, algunos aspectos aquí para analizar, además de comunidad, si uno tiene dudas, etcétera. Acá lo que hacemos es mirar qué modelos de regresión hay. Entonces hay varios modelos lineales, varios modelos cuadráticos, modelos basados en kernel. ¿Qué es lo que hace el kernel? El kernel lo que hace es, de pronto aquí, vemos que una función lineal fácilmente me clasifica los salmones de los peces, pero muchas veces no es tan trivial. Ahí se ve, pero entonces es necesario aplicarle una transformación a los datos. ¿Cómo se aplica esa transformación? Usando funciones kernel. Entonces yo puedo aplicar una función no lineal, ya me salgo del plano lineal, aplico esa función no lineal, que podría ser una función gaussiana, o sea, aplicar solamente esa función gaussiana, tangentes hiperbólicas, otro tipo de funciones, polinomiales. Entonces ahí aplico esa transformación y en ese otro espacio, después de aplicar la transformación, ya puedo generar ese plano o esa línea o ese hiperplano que me separe los datos. Así es como funcionan los modelos basados en kernel. ¿Sí? Entonces acá están esos modelos en kernel como las máquinas de soporte vectorial. ¿Sí? Están
los algoritmos de gradiente descendente, de vecinos próximos, procesos gaussianos, clasificadores sencillos, árboles de decisión. Podríamos probarlos todos, ¿no? O sea, y el funcionamiento es similar. Yo ahorita muestro tres para que ustedes lo puedan replicar. Y también está, pues, las redes neuronales, ¿no? Son bastante robustas. Entonces aquí lo que hacemos es, primero, pues obviamente llamar, uno podría importar toda la librería, pero en este caso solo vamos a importar una parte, ¿sí? Yo podría haber también hecho esta división, de hecho, esta división de datos de forma automática, o sea, esto que hicimos acá, lo podemos hacer con esta función, ¿sí? Que está aquí comentada. Ahorita les muestro qué es lo que pasa. Entonces acá lo que hacemos básicamente es, vamos aquí a entrenar un modelo 1 que es una regresión lineal, ¿listo? Entonces del scikit-learn lo que hacemos es llamar esa librería lineal, ¿cierto? De los modelos lineales, y vamos a aplicar una métrica de R cuadrado. Entonces R cuadrado lo que me mira es, como no es un proceso de clasificación, entonces el error no tiene que modificarse un poco la evaluación del error. Entonces R cuadrado se utiliza mucho en algoritmos de regresión para mirar qué tan similar es el Y verdadero del Y estimado, ¿no? Del Y hat. Para ver si los datos se ajustan o no se ajustan en ese orden de ideas. Entonces acá X pues serán mis primeras 8 columnas, ¿cierto? Y Y pues será mi columna 8, ¿listo? Acá lo que tenemos básicamente es dividir entre entrenamiento y test, las etiquetas del entrenamiento, las etiquetas del test. Acá hacemos la división, dejamos un 30% para el test, como de forma similar. Recuerden que lo que estamos haciendo con esa línea es lo mismo que tenemos acá, pero ya les digo por qué es diferente. Y nada, definimos el modelo. Aquí es la regresión lineal. Al interior de esto podríamos colocarle algunos parámetros del modelo. Entonces ahí podríamos ir a la librería, ¿sí? Esa regresión lineal, buscarla por acá. Bueno, eh, buscar ese modelo y definir algunos parámetros que se conocen como los hiperparámetros del modelo, ¿sí? Que son los que me van a ayudar a ajustar esos parámetros para encontrar la función que me haga esa regresión. Después de que ya planteo el modelo, lo que hago es el entrenamiento. ¿Qué utilizo? Pues X, o sea, utilizo la matriz X de entrenamiento y las etiquetas para que él ajuste ya internamente sus parámetros. Y después lo que hago es evaluar el modelo para ver que también funcionó. El R cuadrado me va a dar un valor de qué tan bueno es un valor entre 0 y 1, bueno, entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entre más 1 quiere decir que hay una relación directa entre lo que predijo el modelo y los datos verdaderos. Entre más se aleje de 1, entre más cercano esté al 0, quiere decir que no encuentra relación, es decir, que no se parece. Entonces vamos a correr acá, vamos a ver que aquí cambia un poco el valor, ahorita les muestro por qué. Y acá, pues, lo que vamos a hacer es graficar ese R cuadrado, ¿sí? Para que se grafica el R cuadrado, pues, uno esperaría que esta recta fuera la identidad, es decir, que tanto la predicción como el valor real fueran igualitos, o sea, una recta. Pero vemos que aquí no existe como una relación entre lo que me predice el modelo y lo que es el dato real, ¿ven? Que no hay una predicción, ¿sí? Aquí básicamente estoy usando otra librería, que es la librería de Matplotlib. Podemos buscarla también. Esta librería es para hacer gráficas. Es bastante útil, diferentes tipos de gráficas en 3D, en 2D. ¿Sí? También está ahí como revisar la documentación de la librería. Siempre pues mirar los ejemplos.
que nos pueden ayudar a graficar, miren, gráficos de barras, gráficos, diferentes tipos de gráficos. Acá lo que lo estamos usando es para poder obtener esa función. Entonces aquí lo que generamos es esa gráfica, algunos parámetros de tamaño, las variables que vamos a analizar. Ese scatter es esos puntos que yo estoy cogiendo, es decir, estoy cogiendo uno a uno los puntos que me genera la relación entre el Y real y el Y predicho, para ver si hay una relación. Recuerden, si esa es una relación lineal, entonces quiere decir que está muy bueno el modelo porque me está prediciendo, o sea, la predicción es muy cercana al valor real en términos de estimación, ¿no? En términos de esa regresión. Y acá lo que hacemos con esto es agregar la línea. Lo que hacen estas dos líneas de código es generar la línea que me relaciona esas dos variables. ¿Listo? Entonces, eso para el modelo. Entonces vemos que no es un modelo muy bueno, el regresión lineal. Entonces dice, no, metamos un modelo no lineal. Listo, entonces, bueno, aquí probamos el Y-test, el conjunto dejado fuera, y miren, da un valor menos 0.16, entonces no es muy bueno. Entonces vamos a probar una máquina de soporte vectorial en términos de regresión. Para este caso llamamos también importamos el SVM de la librería. Y acá, si ven que vamos a utilizar un kernel RBF, es un kernel no lineal, ¿sí? Aplica esa transformación que mencionábamos ahorita para que en ese otro plano los datos sean separados. Y hacemos lo mismo. Entrenamos o ajustamos y predecimos, ¿sí? Aquí ya están los valores de test también, entonces podríamos ver los valores tanto de entrenamiento como de test, ¿sí? Como de test. Y vemos que no son muy buenos los resultados. Entonces uno dice, bueno, podríamos aquí cambiarle el kernel. Vamos a usar una función polinomial. Pero no mejora mucho tampoco. Podríamos usar un kernel lineal. Y seguir probando modelos. Entonces, ahí es donde radica uno de los grandes problemas de Machine Learning y es poder encontrar los hiperparámetros. O sea, en este caso el kernel es un hiperparámetro del modelo de Machine Learning porque es algo que necesitamos, un parámetro interno del modelo que se necesita explorar para ver con cuál da mejores resultados. Aquí hicimos una exploración de cuatro kernels para ver qué tal bien funcionaba y todos funcionan de forma similar, es decir, no hay mucha ventaja. Es decir, no. Ahora, lo que queríamos también comparar era usar un modelo no lineal, al usar ese kernel no lineal como el poly, que es una función polinomial, o el RBF, que es una función de base radial, comparada contra esa propuesta lineal, que pues ya venía del regresor lineal. Entonces, lo que hacemos aquí es poder comparar esa función lineal. ¿Listo? Entonces, nada, probemos un tercer modelo entonces. Bueno, aquí estaría el scatter plot para ver qué tanto se relacionan. Entonces vemos que no hay como una relación entre el valor predicho y el valor real, como que no me funciona. Y entonces aquí probemos un tercer modelo, que es el de redes neuronales. Entonces lo mismo, llamo a la librería de scikit-learn, voy a aplicar un modelo neuronal y se llama un regresor de MLP, es un perceptrón multicapa, es decir, podemos definir, si ven que ahí dice Hidden Layer Size, yo podría generar muchas capas y varias neuronas en cada una de las capas dentro de esos modelos de redes neuronales. Y lo que me interesaría a mí ese es un hiperparámetro, por ejemplo, dentro de las redes neuronales, el número de capas, el número de neuronas en cada capa, las funciones de activación, bueno, ya entrando en más detalle en cada uno de los modelos, uno puede empezar a entender dónde podría estar variando hiperparámetros para mejorar o no el modelo, ¿sí? Entonces, sigue siendo un problema ese abierto, el del ajuste de esos hiperparámetros. Ahorita ya lo que se llama el auto ML, que son modelos que ellos mismos encuentran sus parámetros, que pues también se está usando mucho. Entonces acá definimos el estimador o el modelo que me va a estimar el valor de la carga de calor en mi construcción. Y tengo un solver que es para resolver es una función para estimar los parámetros. Es decir, nosotros veíamos ahorita que si el error disminuía,
quiere decir que va aprendiendo. Pero ese error puede ser una superficie de muchas variables también y puede ser también un problema matemático de minimización. Por ejemplo, en ese tema de AutoML podría usar otras técnicas de la misma inteligencia artificial como algoritmos de enjambre para poder usar y encontrar los hiperparámetros de mi modelo de regresión, ¿sí? O sea, puedo mezclar, puedo hacer, o sea, son muchas cosas acá que se pueden plantear. Esa es una manera de encontrar esos hiperparámetros en esa función de optimización. Este es otro hiperparámetro, el número de neuronas y el número de iteraciones máximo que podría presentar. Este es el número de veces que yo le presento los datos para que él vaya ajustando los pesos sinápticos dentro de la red neuronal. Entonces aquí lo mismo, se ajusta, se hace la predicción, calculamos el R-score para entrenamiento, calculamos el R-score para test también. ¿Sí? Entonces aquí vemos, lo corremos y hay valores muy pequeños. Yo aquí podría decirle, no, yo quiero, por ejemplo, 2 capas, cada una de 20 neuronas. Una capa, 2 capas, ¿sí? Y evalúo aquí a ver qué tanto da. Sigue siendo muy, muy similar. Entonces, le damos otra capa y puedo seguir explorando hiperparámetros, en este caso de la red neuronal, para ver qué tan bien funciona. Bueno, digamos, no, que no sea tan complejo, un modelo más sencillito. Pero nada, puedo agregarle la activación, ¿sí? La función de activación. Activation, por ejemplo, sea una tangente hiperbólica, para no meter una no linealidad ahí en la red y mejoró, bueno, cambian los resultados, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo miramos si de verdad son mejores o peores, pues por nuestro scatter plot, ¿sí? Y vemos que no, definitivamente no hay una relación como inversa, es decir, entre más pequeño es el valor predicho, entre más pequeño es el valor real, más grande es el valor predicho, que es como una recta que sería inversa a la recta que me da la función de identidad. Entonces, para tenerlo presente. ¿Listo? Aquí podría, recordemos que el valor de 1 es la identidad, es decir, que serían unas curvas que se ajustan. Entonces, si yo resumo mis resultados, pues son modelos muy malos porque no se acercan al 1. ¿Sí? Esto es a la -2, a la -2. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál será el problema? Porque probamos 3 modelos, pues está obviamente, hay trabajo ahí en explorar hiperparámetros de cada uno de los modelos, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero aún así es raro. Entonces, como vimos, no hicimos como un preprocesamiento de datos, que siempre es bueno hacerlo. La idea era abarcar muchas cosas en un momentico. Yo aquí podría imprimir el modelo, ¿sí? Es decir, que es mi regresor, esa tangente hiperbólica y todas las... Esos son, digamos que una de las tareas es explorar esos hiperparámetros. Por ejemplo, aquí explorar la activación, si coloco una parada prematura, la tasa de aprendizaje, el máximo número de iteraciones. Entonces, miren que hay muchos hiperparámetros que uno también debería explorar. Entonces, para eso existen estrategias de Grid Search, que también las ofrece la misma librería, y es una técnica donde yo hago como una mallita y exploro diferentes parámetros para ver en dónde encuentro mejor el resultado. Y como decían, podemos tratarlo más adelante. Entonces yo digo, bueno, algo está pasando con mi función, ¿sí? Entonces yo voy a graficar mi salida, el heating, la carga de calor, ¿sí? Y veo que hay un comportamiento que obedece que hay un comportamiento raro cíclico ahí en las variables, perdón, en el comportamiento de la salida. Entonces yo aquí podría devolverme y decir, no, espera un momento. Cuando yo hago la división manual, aquí, cuando yo hago la división manual, aquí estoy diciendo, coja los primeros 70% para entrenamiento y después el test. Es decir, estoy conservando ese orden en las muestras, que pareciera que ese orden es importante porque hay cierta
digamos que hay un patrón repetitivo en la salida, en el, em, en el heading load, en la carga de calor. ¿Sí? Entonces, lo vieron ahí cuando graficamos esa salida. Entonces, quizás es importante mantener la información de relación de muestras de forma consecutiva. Una cosa que se tiene en Machine Learning es que yo asumo que las muestras son estadísticamente independientes. Es decir, la primera fila es independiente de la segunda y sucesivamente, que es lo que acabamos de hacer. O sea, estamos asumiendo que son independientes. Cuando yo hago esta división manual, estoy asumiendo que hay alguna información entre muestras. ¿Sí? Entonces yo podría, dejemos esta información, todo el conjunto que tenemos de entrenamiento, yo voy a coger el 70%, o sea, los de arriba, para entrenar y de ahí para adelante el test para validar. Entonces dejémosla en manual y aquí yo voy a decir no voy a hacer la división de forma automática porque lo que hace esta función también de train split, de test split, es que, bueno, ahí yo podría ajustar los parámetros, es que quiero mostrarles la diferencia, porque ahí también podría decirle, no, manténgame ese orden, pero lo que está haciendo acá es desordenándome el orden de las líneas, de las filas de la matriz para hacer la división. Entonces voy a decirle, no me las desordene, y vamos a volver a correr esta función lineal. Entonces miren que mejoró el resultado, el R cuadrado, ¿sí? Del entrenamiento. Y las muestras que yo no usé, nunca, que son las del test, esas no las usé nunca en el entrenamiento, voy a ver qué tanto generaliza a esos datos nuevos, a ese conjunto de test. Y también tengo un resultado, bueno, relativamente nuevo. 0.9 es bastante cercano a 1. Ahora vamos a ver cómo se comporta el scatter plot, que es esa relación entre el valor predicho y el valor real. Entonces, en este caso, hacemos esta corrida y vemos cómo ya hay una relación lineal que se acerca un poco a lo que tiene. Entonces, el mensaje aquí es que había que tener en cuenta esa información entre muestras, ¿no? Eso hace parte del ejercicio de analizar variables, de analizar todo esto que tenemos aquí en la variable. Entonces podemos ahora aquí probar la máquina de soporte vectorial, ¿no? Con un kernel lineal. Algunos se demoran un poquito más. A veces también depende de la conectividad con el servidor. Esto como pues es gratis, entonces uno pues depende de esas variables. Uno puede pagar también un valor anual, creo, y le dan más prestaciones de máquina y todo esto. Pero aquí uno de los modelos más demorados de entrenar son los SVMs, por esa configuración que tiene para encontrar los vectores de soporte, pero ya después es rápido para hacer la predicción. No sé si hay preguntas por el momento. Esto quedó. Sí, él aquí está parado en el entrenamiento. No debería. A veces cuando se desconecta el servidor, empieza ahí a patinar. Es raro. Paremos porque está muy raro, está muy demorado. Epa. Bueno, muy raro.
Ok. Entonces miren que reiniciamos todo el entorno y entonces ven que las casillitas ya no tienen número, ¿ven? Acá. Es porque se borró todo, pero pues como este código es súper sencillo, entonces podemos aquí decirle ejecutar todo o con el control F9, como ya comentamos la línea donde nos separa los datos de forma aleatoria, que era esta línea de acá, ¿sí? Línea de acá. Entonces ya quedó pues con la división manual que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, otra vez miramos aquí el boxplot para el modelo de regresión lineal. ¿Sí? Uy, sigue cargando el modelo. Ah, es que este es lineal. Pero es por eso que se demora tanto. Ay, caramba. Porque él busca todas las opciones y entonces em, por eso se demora. Ah, pues otra vez. Control F9. Listo, ya corrió. Al correr acá, entonces mejoró un poco, mire, 0.7 en el entrenamiento, pero no está generalizando, ¿ven? Porque bajó mucho el desempeño en el conjunto de datos nuevo, ¿sí? Entonces, esta curva aquí, ahí se notan los resultados, o sea, no es muy bueno este modelo porque no me está haciendo que el valor predicho sea similar al real, entonces ahí ya tenemos inconvenientes. Y en la red neuronal, pues, acá ya mejora un poco el resultado. Bueno, aquí metámosle los siguientes que tenía. Ah, aquí la función de activación nos dio, bueno, con esta nos funcionó también. Entonces miren cómo acerca un poco el valor y también generaliza bien. ¿Listo? Aquí pues para hacerla, miramos otra vez esa gráfica del Boxplot, mejoró también bastante para ver qué tan relacionado está el valor predicho con el real. Y pues nada, aquí resumimos los resultados. Vemos que de los tres el mejor modelo es el de redes neuronales, ¿cierto? Eh, con un 91%, bueno, un punto 91 en entrenamiento y 90 que es similar al modelo de regresión lineal, ¿no? Pues, habría ahí que consultar qué modelo nos convendría más. Y desafortunadamente, pues sí, el de SBM pues presentó malos resultados de generalización. Des en cuenta que para los tres hicimos el mismo procedimiento, es decir, fue un procedimiento, digámoslo, limpio, porque los mismos conjuntos los usamos acá, los mismos conjuntos usamos acá, y vemos esa diferencia entre los resultados o el desempeño de los modelos, pues para entrenamiento y generalización. Podemos aquí imprimir el valor, ¿cierto? Podemos aquí también, pues esto ya lo habíamos hecho para ver que hay esa dependencia en tiempo en mi variable de salida. Y pues nada, acá les dejo esto último, es para analizar, es decir, esto es un paper que muestra las diferencias entre diferentes datasets, ¿sí? Que parecen ser diferentes, pero a la hora de calcular los primeros estadísticos es similar. Eh, por ejemplo, ese paper muestra que tenemos estos 10 datasets. Miren que son diferentes, cada uno tiene datos nuevamente diferentes. Tenemos el dinosaurio, la estrella, estos datos, y uno diría son diferentes, pero ¿cómo mido que sean diferentes? Lo que hicieron los autores es calcular la media de los datos, tanto para X como para Y, y la dispersión, y también la correlación, ¿sí? Y para todos esos datasets dieron valores similares. O sea, estos son valores similares. Es decir, que hay que tener cuidado con los datos. No solamente uno debe basarse en medidas estadísticas para determinar si sus datos son A o B, es decir, de algún tipo de comportamiento, sino que siempre es necesario ser complementario a la hora de analizar los datos desde el punto de vista visual, porque aquí lo estamos haciendo visual, y también podemos hacerlo, ese análisis exploratorio con esas medidas
estadísticas que en este caso son estas que están acá. Péguenle una revisadita al paper, es bastante interesante. Aquí hay un videito, también se pueden vincular videos dentro del ambiente de Colab acerca de esa... Datasets which are identical over a number of statistical properties, yet produce dissimilar graphs, are frequently used to illustrate the importance of graphical representations when exploring data. We present a novel method for generating such datasets. The key insight behind our approach is that it is relatively easy to take an existing dataset, modify it slightly, and maintain nearly the same statistical properties. O sea, ahí mostraron, vieron que los datos cambiaban, pero las medidas de media y varianza de desviación estándar no cambiaban. Nada, eso era lo que tenía como para mostrarles así rápidamente, algo muy introductorio, no sé, como les decía, no conozco ese background que tienen, espero que haya sido pronto de ayuda, si no, pues recibo dudas, sugerencias, comentarios, quejas. Eso era, me disculpan también, pues porque inicialmente la agenda decía más tiempo, pero pues lamentablemente se me presentó algo el día de hoy y pues no puedo estar más tiempo más allá. Me gustaría también que hubiera dudas, no sé. Su participación, ingeniero Álvaro. Continuando con la actividad, pueden colocar sus preguntas en el chat, en el caso de tenerlas, y amablemente el ingeniero les contestará. Yo personalmente tengo un par de dudas, ingeniero. Preguntar. Usted mencionó que habían factores representativos a la hora de dividir el set de datos en entrenamiento y validación, ¿verdad? ¿Qué factores eran esos que se vieron involucrados a la hora de randomizar y de seguir la secuencia normal del set de datos? O sea, la separación manual y la separación automática con scikit-learn. ¿Qué fue lo que afectó para que los resultados fueran distintos? Lo que se percibió ahí es que hay diferencias, o sea, que los datos tienen, digamos que una dependencia en tiempo. O sea, algo así como que uno en Machine Learning siempre puede plantearlo de forma, digamos que estática y dinámica. Dinámica es cuando debo tener en cuenta los estados anteriores para encontrar el valor de la predicción. Inicialmente el dataset permitía ver que era de forma estática, es decir, yo parto los datos y analizo porque lo que voy a hacer es una estimación, pero definitivamente sí hay una información ahí que es dinámica en términos de las instancias, una siguiendo de la otra. O sea, si uno respeta el orden para entrenar, de cierto modo estamos viendo que hay como una influencia de ese tiempo en la regresión, en la estimación de los valores. Puede ser cómo se generó la base de datos, que si uno analizara más en detalle podría encontrar esa relación. Entendido. Lizardo Ariel Arias pregunta, ¿se pueden estudiar modelos tensoriales en Machine Learning? Sí, pues inicialmente digamos que fueron propuestos desde Google cuando se empezó a hablar de Deep Learning. Sin embargo, o sea, lo que quisimos mostrar acá era que la matriz, o sea, yo hago digamos que cálculos matriciales, ¿no? Entonces, utilizo álgebra lineal para encontrar esos parámetros o la función y y encontrar la función h de x para determinar la salida o las bondades del modelo. Como tal, el tema de los tensores, los ponen como si hubieran relaciones entre las variables. Entonces, es algo similar. Lo que pasa es que, digamos que en términos de velocidad, cuando entrenamos modelos mucho más grandes, ahí sí se ve la diferencia en aplicar modelos tensoriales. Pero en teoría la esencia viene a ser similar de plantear esa relación entre variables de forma matemática, solo que ahora en esos modelos más grandes se pueden plantear esas relaciones entre ellos.
Luis Gerardo Pérez pregunta, ¿existe alguna metodología a seguir en una red neuronal para determinar el número de capas y de neuronas por capas, de forma que el aprendizaje del modelo sea el mejor posible? Es decir, optimizar y maximizar la forma de la red. Sí, eso es uno dentro de los estudios de los hiperparámetros de la red. Lo primero que hay que tener en cuenta es que yo no debería tener un número de parámetros más grande que el número de datos. Ahí teníamos, por ejemplo, 537 datos para ajustar. Uno esperaría que no deba tener mucho más parámetros, es decir, que sea una red neuronal, por ejemplo, de 1000 pesos sinápticos, porque yo quiero ajustar 1000 pesos sinápticos con 500 datos, es que lo que es un problema mal dimensionado. Entonces, uno es eso, que la red no exceda su tamaño en términos de la cantidad de datos que voy a usar para ajustarla. Y dos, pues sigue siendo un problema abierto desde el punto de vista de hallar los hiperparámetros correctos. ¿Qué se tiene ahora? Por ejemplo, usar técnicas, hay modelos, por ejemplo, que son los modelos neurodifusos, neuroevolutivos, que utilizan algoritmos genéticos para generar la estructura más óptima dentro de la red neuronal, y yo me despreocupo de encontrar esos hiperparámetros de número de capas y número de neuronas, sino que ya el mismo algoritmo genético me encuentra la organización interna más óptima, porque lo que hace la red neuronal es eso, ¿no? Optimizar los pesos para encontrar la función de minimización del error. Pero si yo lo planteo como un algoritmo genético, me ayuda a encontrar esa minimización del error y no estoy preocupado por la arquitectura. Entonces, sí hay formas de hacer neuroevolutivos. Hay unos modelos que se llaman NEAT, Neuroevolutive Augmented Topologies. Es una topología de red neuronal que se basa en eso y él hace todo. O sea, solamente le doy los sets y él entrena. Y esa selección involucra también los tipos de modelos neuronales, además de los parámetros de los mismos. Sí, más que todo para redes perceptrones, ¿no? Digamos que a pesar de que la esencia es la misma con redes de pronto más grandes que tengan que ver tareas de convolución y eso, como las convolucionales y otras redes, este modelo es más orientado a esas redes que son feed forward, como las NLP. Excelente. Bueno, vamos a llegar a la última pregunta, es personal, respecto a cómo se deciden las métricas de error para validar, en todo caso. ¿En función de qué se escogen? Como usted dijo, R2 es la que escogimos esta vez, pero en función de qué se selecciona. Del problema. Cuando son problemas de clasificación, digamos problemas de clasificación binaria, sí, no, falso y verdadero, o sea, dos big classes, se puede usar diferentes modelos, diferentes métricas, dependiendo de la aplicación. De pronto en aplicaciones biomédicas se utiliza mucho la curva ROC, porque hay un balanceo entre sensibilidad y especificidad. Sensibilidad es encontrar, por ejemplo, si yo haciendo un detector de una enfermedad, el 1 significa que la encuentra y el 0 que no la encuentra. Entonces la sensibilidad lo que me hace es encontrar los que verdaderamente tienen la enfermedad y la especificidad es los que encuentran los que no tienen la enfermedad. Entonces yo puedo crear modelos que me encuentren mucho, pero puedan tener errores de especificidad. Entonces lo que hago es un balance y utilizo, por ejemplo, la curva ROC en modelos biclase, o el F-score en clasificación de más clases, la accuracy, la precisión, ¿sí? Ya en términos de estimación, de regresión, se utiliza, por ejemplo, el R cuadrado, que fue lo que hicimos hoy, cuando yo quiero calcular un valor, no es una clase, sino quiero estimar el valor de una salida Y. Y en términos también en series de tiempo, por ejemplo, se utilizan mucho el error medio cuadrático o el RMSE, que es la raíz del error medio cuadrático, el MAPE, que es el error porcentual, el MAE, que es el error, se me escapa, promedio, MAE, y así, o sea, depende mucho del problema y lo que quiera hallar, y por eso digo que es muy importante la interrelación con la persona que va a usar el modelo, porque nos ayuda a identificar cuál sería la métrica más adecuada para implementar. Muchas gracias por responder las preguntas. Con esta pregunta cerramos el espacio de preguntas. Gracias de nuevo por brindarnos este mini taller. Es para nosotros un honor haber contado con su participación. En este momento se dará lectura del diploma que se le entregará. El diploma dice: el capítulo estudiantil IGPE
Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador, otorga el presente certificado de reconocimiento a Álvaro David Orjuela por su participación como ponente en el mini taller denominado Introducción a Machine Learning a través de Google Laboratory. Ciudad Universitaria, sábado 14 de agosto, y tiene las firmas del doctor Iván Alvarado, el presidente de sección de IEEE en El Salvador, de la bachiller Fernanda Torres, la presidenta del capítulo de IEEE RSS acá en el país, y del doctor Edgar Peña, que es decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. No, pues muchísimas gracias. Entonces, si quisiera dar unas palabras, tiene el espacio. Muchas gracias por la invitación. Siempre es pendiente a poder colaborar. Yo pues, también soy bastante voluntario de IEEE. Aquí trabajo con mi sección Colombia, y también con temas de la Sociedad de Inteligencia Computacional. Estamos armando una red suramericana, latinoamericana. Sería interesante que se pudieran unir a través de alguna forma. Estamos mirando cómo. De pronto más adelante, pido también excusas por el tema del tiempo, pero pues son cosas que se escapan. Y pues nada, atentos a colaborar en lo que necesiten, y pues ahí mi correo también lo tienen disponible para cualquier cosa. Muchas gracias. De nuevo, muchísimas gracias por su participación, y le tomo la palabra cuando mencionó una parte 2. Ojalá se pueda dar. Agradezco también a nuestros patrocinadores, que son la Geo y Alpha Geomatics, y la presencia de cada uno de ustedes en este webinar. No olviden que pueden encontrar la grabación de este webinar en el canal de YouTube de IEEE RSS UAS. También les recordamos conectarse a nuestra siguiente actividad del día, titulada Análisis del discurso en redes sociales sobre la relación educativa en tiempos del COVID-19, a cargo de los profesionales Ronaldo Armando Canizales Turcios y Mauricio Enrique Erazo Alfaro, que empezará dentro de pocos minutos, a las 11 a.m., hora El Salvador, por medio de Google Meet siempre. Comentarles también que se cuentan con una asistencia del 75% o más en las actividades del Congreso 2021, podrán recibir un diploma de participación, y si residen en El Salvador, podrán ganarse promocionales del CONGE RSS 2021 en nuestro cierre el domingo 15 de agosto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como se las mostramos en la pantalla, ya que en estas publicamos nuestras actividades. Tengan un excelente día. Muchas gracias de nuevo, Eugenio.